¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Macrooperación judicial contra la corrupción en Convergencia Democrática de Cataluña. El tesorero de la formación de Artur Mas era detenido esta mañana acusado de cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Con él ha caído el director general de Infraestructuras y varios empresarios. Ha habido registros en domicilios particulares, en ayuntamientos como el de Olot y en empresas públicas y privadas como Urbaser. Un escándalo que salpica de nuevo a la formación de Artur Mas, que ha preferido relacionar el asunto de hoy con una nueva cacería política. Convergència Democràtica de Catalunya, com a partit, i probablement jo mateix, com es va demostrar fa alguns dies enrere, som objecte de caça major. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Carlos Aymerich, muy buena noite. Pablo Carballo, muy buenas noches. Bueno, enseguida vamos a recibir en el plató de Vía V a dos personas que nos pueden dar muchas claves en relación con lo que está sucediendo en Cataluña. Sí, uno de ellos ganó unas primarias, incluso para ser candidato a la presidencia del gobierno, 1998, ya ha llovido, nunca lo llegó a ser, frente a Joaquín Almunia, exministro, expresidente del Parlamento Europeo y autor junto a nuestro otro invitado de Las cuentas y los cuentos de la independencia, un libro en el que intentan desmontar los mitos del independentismo catalán. Enseguida, en nuestro plató, Joan Llorach y Josep Borrell. Lo que hace más gracia de esta historia es el plan B, el plan B de Mas. El plan B consiste en decir, no se rían, nosotros nos declaramos independientes, pero no vamos a ir a Bruselas a decir que nos echen. Nosotros nos declaramos independientes. Ahí, quietos, callados. España no va a ir a Bruselas a decir que nos echen. Última sesión de control en el Congreso. Se acaba la legislatura y Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han aprovechado la ausencia, no son diputados, de sus dos principales rivales en la pelea por la Moncloa para mantener su pulso particular. Lo han hecho además con reproches mutuos. Usted miente más que habla. Miente más que habla. Y usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles con los presupuestos generales del Estado. Señor Sánchez, es que la Comisión Europea no nos ha pedido que rectificáramos el presupuesto. No nos ha pedido... No, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años. Pues estamos a muy poquito de saberlo, a menos de 2 meses ya para la cita con las urnas, y hoy vamos a intentar ayudarles a clarificar qué propone cada quien. Nuestra compañera Uxía Rodríguez ha escrutado lo que ya conocemos de las propuestas electorales del Partido Popular, del Partido Socialista, del Podemos y de Ciudadanos. Solo el PSOE ha hecho público el documento a partir del cual va a elaborar su programa electoral, pero ya sabemos cosas de todos. Tampoco nos vamos a olvidar del BNG y de las Mareas, que también van a concurrir a las elecciones generales. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian sus propuestas? Bueno, luego salimos de dudas. Y hoy es 21 de octubre del 2015, una fecha que estaba ya en la historia del cine, a la que viajaban en Regreso al Futuro. ¿Es hoy el futuro como lo pintaban? ¿Cómo imaginamos hoy el futuro? Venga, empezamos. Josep Borrell, muy buenas noches, muy buena noite. Joan Llorach, muy buenas noches. Por fin nos vemos en persona después de haber conversado contigo por teléfono en varias ocasiones. La primera pregunta, después de tantos meses hablando del proceso que se está viviendo en Cataluña, ¿va a ser independiente Cataluña con carácter más o menos inmediato? Le pregunto a los dos, empezando por el señor Borrell. ¿Por qué iba a serlo? ¿Por qué iba a serlo? Ni siquiera la mayoría de los catalanes lo desean, ¿no? Acabamos de tener elecciones, unas elecciones presentadas como un plebiscito, y los que proponían la independencia no han llegado a la mitad de los votos. Por lo tanto, parece que la mayoría de los votantes en Cataluña no apoyan esa propuesta. ¿Va a ser suficiente con que la mayoría de los votantes no apoyen esa propuesta para que no se produzca el proceso? En democracia debería ser suficiente, ¿no? Una cosa de estas necesitaría algo más, bastante más que la mayoría. Mire, para modificar una coma del Estatuto de Autonomía
hacen falta 2/3 de los diputados, ¿no? Parece poco razonable pensar que se puede hacer algo mucho más trascendente con menos apoyo, ¿no? Joan Llorach, ¿qué perspectiva tiene? ¿Qué punto de vista con respecto a este proceso? Estamos en lo mismo. O sea, la propia CUP ha reconocido que se han ganado las elecciones, pero no el plebiscito. Y habría mucho que discutir hasta qué punto era un plebiscito o no, pero está claro que en los propios términos en que fue planteado el plebiscito no se ha ganado. Entonces, pues ahora estamos delante de un nuevo gobierno que intentará formar gobierno y mandar pues lo mejor que pueda, como cualquier otro. Bueno, ambos intentaron introducir pedagogía en todo este proceso en las semanas, en los meses previos a esas elecciones del mes de septiembre, en un debate muy emocional, creo que en Cataluña como en el conjunto del Estado. Yo no sé si este libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia, y todo lo que vino como consecuencia de su publicación, llegó tarde. Es lo que nos dice la gente, ¿no? La gente nos dice, esto tenían que haberlo escrito antes, lo que nos cuentan nos lo hubieran debido explicar antes. Probablemente sí tienen razón, no solo nosotros, muchos más tendríamos que haber salido al paso de muchos de los argumentos que se dan para justificar la demanda de independencia, para contrarrestarlos, para contraponer hechos y datos que permitan al elector, al ciudadano, saber qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no es cierto en ese argumentario. ¿Pero por qué no se salió al paso antes? ¿Hubo algo de complejo colectivo? ¿Por qué? En Cataluña es difícil remar contra corriente. ¿Por qué? Pues que hay una espiral de silencio, hay un condicionante en las actitudes. A mí mismo, cuando dije que lo iba a escribir, muchos amigos y familiares me dijeron: no te metas en líos, no te signifiques, no... Es difícil expresar opiniones en contra de la opinión dominante. Lo hicimos en forma de artículos en los periódicos, otros lo han hecho también, sí. Pero recibes inmediatamente una avalancha de descalificaciones, de insultos, de menosprecio, de acusaciones de traidor, que hace un poco estimulante volver a la carga, ¿no? Pero al final lo hicimos, aunque sea ciertamente tarde, porque hubo gente que nos animó, y tenían razón, que era necesario explicar cosas, y la prueba de que era necesario es que en 15 días se han vendido casi 25.000 ejemplares. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué han aprendido en este proceso de explicación, de traslación a la sociedad catalana y a la española de las conclusiones a las que llegáis en ese libro? Todas esas semanas previas a las elecciones, todas esas comparecencias públicas, todas esas entrevistas, las que se pudieron celebrar y las que no, que también hay mensajes que sacar de eso. ¿Qué habéis aprendido en todo este proceso? Es que yo destacaría dos cosas. Una, que había mucha necesidad de información, porque digamos, mucha gente realmente lo ha agradecido por su valor de manual, digamos, y lo han recomendado incluso, digamos, otros periodistas y tal. Hay una recomendación clara del libro por su valor de manual de referencia. Y luego, otra cosa que hemos aprendido en la gira que hemos hecho por presentaciones por toda Cataluña, es que verdaderamente muchos verbalizaban su gratitud por estar en un foro donde podían estar con gente que pensaban como ellos y en un ambiente, digamos, de confort, del cual no tienen mucha oportunidad de estar, o sea, por no decir ninguna. O sea, decían, ustedes, como de una gran ciudad, no son conscientes del ambiente de presión que vivimos aquí, y realmente hoy estar aquí para mí me produce una gran satisfacción. Un poco lo que están reflejando ambos de esa presión, de esas consecuencias de haberse introducido en este debate, llama bastante la atención. En estos momentos en Cataluña no hay libertad para expresarse y para expresar lo que uno quiere. Hombre, claro que hay libertad, Cataluña es... Pero tiene consecuencias expresarse. Hombre, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? En Cataluña lo que hay es un condicionante manifiesto. Por ejemplo, este libro ha sido presentado y discutido en todos los medios de comunicación españoles y en varios europeos, pero TV3 no ha querido, ha anulado una entrevista previamente concertada. Y no han querido, llama un poco la atención, ¿no? Y en algunas librerías pues te encuentras con casos probablemente, no diré que generalizados, pero los hay en los que el libro no se vende. No, claro que hay libertad, pero es un condicionante muy fuerte que no deberíamos minusvalorar. Y algunas de las cosas que explicamos en el libro sorprende que hayan podido ocurrir, que cosas que son manifiestamente falsas
se hayan podido propagar y repetir durante años y la gente se las ha acabado creyendo sin que haya habido nunca una fuente contrapuesta, sin que nadie haya dicho nunca, oiga, el rey está desnudo, eso que usted dice no es verdad. Algunas cosas que resolvieron simplemente levantando el teléfono y llamando a la embajada alemana, por ejemplo, ¿no? Para contestar algunas cosas. Bueno, eso fue al final, claro, después de un proceso de búsqueda. Al ver que no encontrábamos lo que buscamos, le preguntamos al embajador que nos dijera si existían o no. En ese proceso de fact-checking, ¿fallamos también los periodistas? Pues si me permite, y sin querer meterme con su profesión, porque los periodistas, como los políticos, son un universo complejo en el que hay de todo, ¿no? Pero sí podemos decir que ha habido una falla sistémica del sistema de la libre información a través de la prensa independiente en Cataluña, ¿no? Que ningún periodista se haya molestado en verificar si era o no cierto que Alemania publicaba cada año sus balanzas fiscales y que éstas estaban limitadas constitucionalmente, pues dice poco de la profesión periodística, seguramente, pero también dice poco de los medios intelectuales, universitarios, de los propios partidos políticos, de toda la rica vida intelectual que hay en Cataluña, ¿no? Hablamos de las consecuencias de este paso adelante que han dado. En su caso, es socialista, una larga y nutrida trayectoria política. Yo no sé cómo han recibido específicamente sus compañeros del PSC este paso adelante que ha decidido dar Josep Borrell en estos momentos de su biografía personal y política. Pues de ninguna manera en particular, primero porque... Primero, este libro no es solo mío, es un libro que debe mucho a Joan Llorach, que no es socialista, que yo sepa. Y en segundo lugar, porque no lo he escrito para mis compañeros del Partido Socialista. Ha sido una iniciativa espontánea, tomada al margen de las estrategias o de los planteamientos partidarios, y que habrá sido bien recibida, supongo, porque suministra argumentos. Pero, insisto, no está escrito para los que son o dejan de ser socialistas, sino para los ciudadanos que quieran tener otro punto de vista y otras fuentes de información con las cuales contrastar lo que se le viene diciendo todos los días y que en nuestra opinión no se corresponde en muchos casos con la realidad. ¿En qué ha cambiado, como consecuencia de todos estos argumentos, de toda esta avalancha de argumentos, el punto de vista sobre lo que está sucediendo en Cataluña, la presencia de este libro, lo que ustedes aportan? En la campaña electoral que han hecho los partidarios de la independencia, en poco o nada, porque se han venido repitiendo las mismas informaciones que son totalmente falsas respecto, digamos, a la relación fiscal de Cataluña como España, como por ejemplo que después de pagar impuestos y recibir servicios, Cataluña queda más pobre que regiones que reciben dinero de Cataluña. Eso nunca ha sido cierto, pero eso se sigue diciendo en todos los mítines, que Cataluña tendría a su disposición 16.000 millones de pesetas más al día siguiente. Tampoco es cierto... Euros. Perdón, sí, de euros al día siguiente. Eso tampoco es cierto y se sigue diciendo cada día. Lo que sí que hemos visto, que digamos, pero esto ya es muy valorativo, es que ciertos periodistas, a la hora ya de entrevistar a políticos partidarios de la independencia, el tono de las preguntas ha sido distinto, y han tenido más argumentos para poder contrastar las respuestas que a lo mejor antes no pasaba, pero esto no deja de ser una impresión personal. Y lo que sí que ha pasado es que otra gente sí que ha agradecido todos el trabajo con los datos disponibles que algunos sí han utilizado en campaña, digamos, de forma lógica. Señor Borrell, ha hablado de una especie de realismo mágico en el que se ha instalado Cataluña. Yo no sé si esto sigue vigente, señor Borrell. ¿Realismo mágico en el que no importan mucho los hechos? Pues sí, la campaña lo ha vuelto a demostrar, ¿no? O sea, se han vuelto a repetir afirmaciones sin ningún fundamento, a pesar de las pruebas en contrario, ¿no? Se ha vuelto a insistir una y otra vez en cosas que a estas alturas de la vida ya deberían estar reconocidas como inciertas, ¿no?
Sí, Cataluña vive en una especie de... La realidad no importa, lo que importa es el objetivo. La independencia es un objetivo que está por encima de cualquier otra consideración, poco importan cuáles son sus costes, y además estos costes se presentan muy minusvalorados y las ventajas se presentan muy sobrevaloradas para ofrecer un balance positivo para aquellas personas que en Cataluña no son independentistas por emoción, o no lo son fundamentalmente por emoción, sino que lo son de alguna manera porque se les ha convencido de que la independencia sería buena en su vida cotidiana, porque pagarían menos impuestos, tendrían mejores servicios, se les subirían las pensiones, no sufrirían los recortes presupuestarios, en fin, toda una serie de argumentos que seguramente han influido en la actitud de muchos catalanes, que no creo que sean independentistas por una razón existencial, esencialista, como es el caso del señor Junqueras, por ejemplo, y a los que puede haber hecho mella este argumento. Vamos a recordar algunas de las cosas, de los titulares que han ido dando tanto Joan Llorach como Josep Borrell en estas semanas. Vamos a ver. Lo que me hace más gracia de esta historia es el plan B, el plan B de más. El plan B consiste en decir, no se reían, ¿eh? Nosotros nos declaramos independientes, pero no vamos a ir a Bruselas a decir que nos echen. Nosotros nos declaramos independientes. Ahí, quietos, callados. España no va a ir a Bruselas a decir que nos echen. Y claro, como España no va a pedirlo y nosotros tampoco, pues nos quedamos allí quietos, parados y somos independientes. Es una especie de independencia clandestina. O sea, somos independientes, pero que no se sepa. Una especie de independencia que consiste en que sus efectos no se noten. Las personas que te dicen, mira, vosotros no tenéis ni idea, porque vivís en una gran ciudad o fuera de Cataluña, del ambiente hegemónico que vivimos en el día a día en nuestra población de 2.000 habitantes. Desde el punto de vista económico, el interés de Cataluña, como siempre se entra bien el conseller Mas-Colell, que es el conseller de Finanzas de Cataluña, el interés de Cataluña es el mismo que el de Madrid o el de Valencia. Entonces, cuando él dice, él siempre insiste en que no hay nada que discrimine a Cataluña per se, que la infrafinanciación es común a la que puede tener Madrid o Valencia. El verdadero debate, que es qué parte de la yarda tributaria se queda al Estado y se quedan las autonomías, es algo de interés común a todos los partidos nacionales. Bueno, algunas de las cosas que se han ido diciendo en estos meses, yo no sé, Joan Llorach, ¿cuándo empezó este proceso de desconexión? Si hay un punto concreto, se habla de la famosa sentencia del Estatut del Constitucional, y qué se ha hecho mal desde entonces para llegar a este punto y para que cuelen esos argumentos económicos que ustedes revelan que no son tales. Bueno, de verdad siempre ha habido un grupo de población que desde siempre ha querido la independencia, y entonces pues, toda una serie de acontecimientos que ha habido, uno, por ejemplo, muy claro, que es la crisis económica, ha ido muy bien para ir sumando adeptos a la causa. Y, por ejemplo, el señor Junqueras lo ha dicho explícitamente, ha dicho, yo no he necesitado una crisis para ser independentista. Entonces, eso es un buen componente. Y luego, digamos, hay dos cosas más de tipo político. Digamos, el primero, más que la sentencia del Estatut, es el que se haya pasado por el Tribunal Constitucional algo que se ha votado previamente en referéndum, digamos, en algo que verdaderamente no debería haber ocurrido. Entonces esto verdaderamente cualquier persona puede, digamos, de manera justificada decir que esto no debería ocurrir. Y luego, digamos, otro punto que también ayuda es la falta de planificación a largo plazo, digamos, de la inversión en infraestructuras, con lo cual eso también es fácilmente explotable como un agravio. Entonces todos son elementos que el que ya quería la independencia, digamos, son elementos que se ponen en otros países perfectamente bien, pero que el que ya quería la independencia los puede utilizar, instrumentalizar para sumar adeptos a la causa. Han hablado de esa desconexión existencial, digamos, de una parte de los protagonistas de este proceso. Hablaríamos de Esquerra Republicana de Cataluña, de la propia CUP, pero, señor Borrell, ¿desde cuándo cree usted que es independentista Artur Mas, en el caso de que lo sea? En el caso de que lo sea, hace usted bien en preguntarlo, parece que últimamente sí lo es. Pero Artur Mas es un independentista sobrevenido, ¿no?
Él mismo decía no hace mucho, y están recogidas en el libro sus declaraciones, que se oponía a una consulta porque eso dividiría al país en dos, como ha ocurrido, y Cataluña está dividida en dos, social y territorialmente, ¿no? Probablemente pensó que al ponerse al frente de las manifestaciones del 11 de septiembre, pues garantizaba su futuro político, y por eso anticipa las elecciones del 2012, pide al pueblo de Cataluña, en esa imagen con tintes charlton-hestonianos, ¿no?, de darme una mayoría absoluta suficiente para llevaros a la tierra prometida, y el electorado le da una galleta fenomenal y se queda prisionero de Esquerra Republicana de Cataluña, y a partir de entonces todo lo que hace está condicionado porque solo no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Vuelve a anticipar las elecciones hace poco, ahora dándoles un carácter plebiscitario, y se queda prisionero de la CUP. O sea que va mejorando, ¿no? Cada vez se queda más prisionero de alguien que está mucho más a la izquierda de su partido. Y esta es la situación actualmente. Tiene que seguir en esta fuga hacia adelante, probablemente ya no tiene marcha atrás, pero para seguir hacia adelante tiene que mendigar a la CUP, que es un partido radicalmente distinto del suyo, que le haga presidente, porque él solo no puede, y con la ayuda de Esquerra Republicana tampoco. ¿Y la corrupción? ¿Qué efecto está teniendo? Desde fuera de Cataluña llama mucho la atención todo lo que ha sucedido, todo el caso Pujol, lo último que hemos conocido hoy, esas detenciones vinculadas con el famosísimo 3%. ¿Cómo es posible que una persona vinculada a Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas, siga estando con esa bandera y con esa porquería detrás? Pues es una buena pregunta que la sociedad catalana tendría que hacerse, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que cuando la CUP dice que quiere hacer un país nuevo, libre de corruptos y de corruptores, lo digan la CUP y Esquerra Republicana, ¿no? Lo digan de la mano de Artur Mas, ¿no?, que es el secretario general de un partido político que ya no caben muchas dudas de que ha sido el gran corrupto y el gran corruptor de la vida política catalana, digamos presuntamente para cubrir las formas, pero no sé cuántas presunciones más necesitamos para hacernos un juicio al respecto. Lo que más me repugna de todo eso es que cada vez que hay una actuación judicial para destapar los problemas de corrupción que asolan a Convergencia Democrática, se dice que es un ataque a Cataluña. Eso viene siendo así desde los tiempos de Jordi Pujol, ¿no? O sea, envolverse en la bandera para ocultar la cartera es una táctica que ha seguido el pujolismo y Convergencia y Unió. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Oiga, hagan ustedes frente a sus responsabilidades. Los jueces les tienen imputados y les tienen embargadas sus sedes de su partido para hacer frente a sus responsabilidades. Hay evidencias abrumadoras. Lo único que me cabe pedir es que la justicia actúe rápido y bien y pronto, ¿no? Porque mientras eso siga así, cada vez que hay una actuación judicial nos cuentan la historia de que es una cacería contra ellos, ¿no? Hoy mismo lo ha vuelto a decir Artur Mas después de esta operación. Vamos a escuchar lo que decía el señor Mas hoy mismo, que volvía a utilizar efectivamente ese término de cacería, de caza mayor, llegó a hablar. Convergència Democràtica de Catalunya, com a partit, i probablement jo mateix, com es va demostrar fa alguns dies enrere, som objecte de caça major. Jo segueixo dient i segueixo pensant que en totes aquestes actuacions hi ha, per part de la Guàrdia Civil, de la Fiscalia, hi ha tota una sobreactuació, hi ha una exageració molt gran, que crec poder dir que no són alienes al moment polític que estem vivint. Poden mirar-ho tot, poden regirar-ho tot, es poden emportar, si cal, tota la informació que vulguin, perquè estic 100% convençut que tots els expedients d'adjudicació són impecables. ¿Esto cuela? Mire, yo he sido ministro de Obras Públicas, al mismo tiempo que el señor Mas era conseller de Obras Públicas en el gobierno de la Generalitat, ¿no? Yo no tengo pruebas porque si las tuviera, obviamente mi obligación hubiera sido acudir a los tribunales.
pero el rum sobre el pago de comisiones en Cataluña por la adjudicación de la obra pública ha sido una constante durante muchos años. Sí, comentada incluso en el Parlamento. Y, hombre, suena un poco curioso de que las fundaciones de Convergencia, ya no podemos decir Convergencia y Unió, porque claro, ese partido ya se ha roto, ¿no?, reciban donaciones de muchas empresas constructoras que a su vez son contratistas de la Generalitat, que curiosamente coincidan en el tiempo las donaciones que se hacen a la fundación con las contrataciones que obtienen, que algunas de ellas resulte también por casualidad que parece ser que son el 3% de la cantidad contratada, y esta vocación que demuestran tener las empresas constructoras por financiar generosamente a la Fundación de Convergencia y Unió, este entusiasmo por financiar específicamente a esta fundación, pues como mínimo llama la atención, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les motiva a sentirse tan impulsados? ¿No lo prohíbe la ley? No, no lo prohíbe la ley. Y si luego resulta que, digo también presuntamente, parece que hay transferencias de fondos desde estas fundaciones al partido político a través de trabajos no realizados, digo bien también presuntamente, pues hombre, son muchas presunciones como para no estar un poco escéptico sobre esta clase de declaraciones de independencia y de inocencia, pero sobre todo a mí lo que digo bien me repugna, y utilizo la palabra conciencia, es ese argumentario de que la Guardia Civil, o sea, la Guardia Civil no actúa autónomamente, la Guardia Civil actúa por mandato de un juez, no diga usted la Guardia Civil, diga usted los jueces, ¿no? Pero dice la Guardia Civil, porque eso... Y sabe lo que dice. Y sabe lo que dice, porque todo el mundo sabe que eso tiene unas connotaciones de otra época, ¿no? Vendrá la Guardia Civil, no viene la Guardia Civil, viene el brazo ejecutor de un poder judicial, ¿no? Se presenten como una respuesta política a una determinada actitud política, y esa actitud de martirologio, ¿no? Yo soy una caza, yo soy una pieza a cazar, ¿no? No es aceptable democráticamente, creo, este tipo de comportamientos. A mí personalmente no me parecen aceptables. Usted defiéndase, proclame su independencia, su inocencia, está en su derecho, pero desde los tiempos de Pujol, ¿no?, el mismo día en el que Pujol declaró solemnemente, cuando estaba siendo juzgado por el caso de Banca Catalana, cuando sale diciendo: a partir de ahora la ética, lo que es ético, lo decimos nosotros, y al mismo tiempo está administrando una cuantiosa fortuna oculta en paraísos fiscales. ¿Ha sido mucha sorpresa para usted lo de Pujol? Silencio. Recordaba que fue ministro de Obras Públicas. Yo no sé si esta sensación que tiene la ciudadanía de que el pago de comisiones por parte de empresas que aspiraban a ejecutar obra pública estuvo tan generalizada como pensamos. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos porque no ha habido nunca denuncias. Bueno, esta denuncia que se está juzgando ahora, o sea, hay que decirlo porque creo que es importante, surge de una denuncia de una concejala de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, no es el señor Rajoy en sus ratos libres quien escarba, ¿no? Es una concejala de Esquerra Republicana de Cataluña la que tira de la manta y denuncia la existencia de este pago de comisiones, ¿no? Ojalá hubiera habido más gente que hubiese hecho eso. ¿Pero no fue una práctica habitual, insisto en la pregunta? No lo sé, ¿cómo puedo saberlo? Ninguna intuición, ninguna es probable sensación de que algo falló en el sistema, en la democracia española, que tiene que ver con la financiación de los partidos, pero que tiene también que ver con el enriquecimiento ilícito de algunos de los actores políticos. Que los partidos políticos en España y en muchas partes han sido instrumentos de financiación ilegal, es una evidencia. El propio Partido Socialista fue condenado por eso, no vamos a ocultar aquí lo que nos ha pasado. Claro, pero parece que no se resolvió el problema entonces, que lejos de eso. Pasó, cuando yo llegué al Ministerio de Obras Públicas, y está en los periódicos, la primera cosa que hice fue advertir a los constructores que si alguien les pedía comisiones para contratar obra pública,
que la puerta del ministro estaba abierta y que colaborasen con nosotros en que esta clase de prácticas, si existían, se erradicasen, ¿no? ¿Recibió presiones? ¿De quién? De los constructores. No, presión ninguna, pero información tampoco. Ni una cosa ni la otra. Bueno, vamos a seguir hablando, pero me interesa empezar a incorporar a mis compañeros de mesa. Empiezo por Roberto Blanco Valdés. Sí, bueno, la verdad es que yo quiero comenzar felicitándoos por el libro, que es efectivamente un argumentario magnífico para periodistas, para políticos y para los ciudadanos en general. Yo creo que es un libro extraordinariamente útil, ¿no? Se lee además muy bien, se lo lee uno una tarde cómodamente, ¿no? Y es muy útil. Yo había notado estos días, a medida que iba leyendo el libro, algunas cosas y quería preguntaros dos cosas concretas. Una que me interesa mucho, en la que habéis insistido los dos, es el tema del ambiente, ¿no? Es decir, que ha habido un silencio sepulcral en gran parte del mundo intelectual, no solo catalán, sino fuera de Cataluña también, respecto de este debate, ¿no? Es como si la gente estuviera presa de un discurso por virtud del cual no se pueden discutir las tesis de los nacionalistas, de manera tal que las tesis de los nacionalistas son objetivamente indiscutibles porque los nacionalistas son los que defienden de verdad al país, ¿no? Y los demás no lo defienden, ¿no? Los demás atacan al país, en todo caso no lo defienden, ¿no? Y yo creo que esto es lo que explica probablemente el que se haya producido este silencio, que en Cataluña, efectivamente, tiene que ver con una presión ambiental muy fuerte, pero que en el resto de España no, y sin embargo el silencio se ha producido. Y a mí me gustaría que reflexionarais, si es que os parece oportuno, respecto de esta primera cuestión. ¿Por qué razón una gran parte de los intelectuales, estoy hablando de los constitucionalistas españoles, que saben muchas de las cosas que decís, mis colegas, es decir, que se han mantenido al margen de este debate como si el debate no fuera con ellos, ¿no? O algunos incluso han defendido que el derecho de autodeterminación era una cosa democrática, etcétera, etcétera, lo cual vosotros argumentáis muy bien que no. Y una segunda pregunta, porque no sé si voy a tener oportunidad de un segundo turno, respecto del momento, lo preguntaba antes Fernando, el momento en el que empieza, ¿no? Porque se ha sentado como tesis general que esto empieza con el estatuto, ¿no? Te decía antes de subir, ¿no, Pepe, que yo había escrito un libro en el que reconstruyo ese proceso, todo el proceso, diríamos, desde los años 80 hasta la actualidad, y en realidad no es así. Es decir, en realidad hay declaraciones, propuestas sobre la soberanía, sobre la independencia, no sobre la independencia, sobre la soberanía, etcétera, etcétera, muy anteriores, rechazadas por CiU o negociadas por CiU para que fueran menos radicales que las de Esquerra, y en realidad el estatuto, la sentencia del estatuto es un ataque mínimo al estatuto. Es decir, se declaran inconstitucionales partes que afectan a 14 artículos, que son poco relevantes. Es decir, lo único realmente relevante de la declaración de inconstitucionalidad es la imposibilidad de constituir un Consejo de Justicia de Cataluña, que es radicalmente inconstitucional, claro, es una cosa absolutamente inconstitucional, pero la sentencia no se extiende más allá. Es decir, todo lo demás son interpretaciones que el legislador puede luego cumplir o no, y que de hecho no ha cumplido en la mayor parte de los casos, ¿no? Vosotros decís en el libro, dais un dato, y es que Mas se le pregunta en el 2011, y en el 2011 él hace unas declaraciones en donde afirma que el referéndum rompería Cataluña y luego reconstruye su propio proceso y dice que ya en 2010 era independentista, ¿no? Yo creo que es que lo del estatuto ha sido una reconstrucción de ese proceso, diciendo que el estatuto ha sido la clave que explica el rechazo, diríamos, el aumento del independentismo. Eso es una reconstrucción, porque hay un dato que no dais en el libro, pero que yo creo que sería, como seguro que haréis más ediciones, interesante incluir, y es que Mas gobierna 2 años después de la sentencia con el Partido Popular. Con el Partido Popular, apoyado por el Partido Popular, mantenido por el Partido Popular. Nadie lo recuerda eso. Nadie recuerda que gobierna 2 años apoyado por el Partido Popular, que supuestamente había acabado con la autonomía de Cataluña a través de una sentencia que en realidad tiene una relevancia mínima sobre el estatuto. Silencio ominoso, planteaba inicialmente Roberto. No es mi caso, el del silencio ominoso no es mi caso. No solamente en Cataluña, que atribuís, bueno, en el caso de que consideréis que es así, que ha habido un silencio, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto del Estado. No, pero sí que es cierto que si uno lee ahora, por ejemplo, los debates de investidura de Jordi Pujol, de los anteriores, sí que sé que Jordi Pujol, de manera muy clara, ya recibía la presión de Esquerra, por ejemplo, para reformar el estatuto mucho antes. Y el presidente Pujol siempre, con mucha habilidad, era capaz de mantener pues, el tono con Madrid y el tono con Esquerra, diciendo lo que ustedes están planteando no tiene ningún realismo, y, o sea, para entendernos de una manera, ustedes son unos frikis.
ha sido ahora, ha sido realmente en 2012 en que Esquerra Republicana ha conseguido que Convergencia, cuando ya estaba el presidente Mas, haya asumido su ideología, su plan. Y verdaderamente el giro, digamos, que no sabemos hasta qué punto pues es sincero o no, pero es verdaderamente después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012, que es mucho más tarde de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es mucho más tarde de otras cosas, pero es a partir de allí que le preguntaron al señor Mas, usted iba andando por Paseo de Gracia para arriba y vio 1 millón de personas que iba hacia abajo, y usted tenía 2 opciones, o ser arrollado o darse la vuelta y ponerse al frente. Dice, ha hecho eso, y él respondió, hombre, dice, no es como lo diría yo, pero le acepto la imagen. Y esa fue la imagen, y eso fue justo después de 2012. Pero incluso el día después, él, en una entrevista, decía que utilizar la palabra independencia no le gustaba, que él le gustaba interdependencia. A los pocos días entrevistaron al señor Junqueras y le preguntaron por esa entrevista. Y dijeron, no, a mí no me gustó porque el señor Mas en ningún momento ha utilizado la palabra independencia. Pero luego ya a los pocos días Mas estaba proponiendo la consulta y ya, digamos, abiertamente encabezando el proceso hacia la independencia. ¿Va a ser Artur Mas nuevamente presidente de la Generalitat? ¿Va a recibir el apoyo de la CUP? Eso tendríamos que preguntar sobre la CUP. ¿Pero qué pronóstico hacen? Yo creo que sí. Yo creo que a pesar de todas sus declaraciones, y a pesar de haber dicho por activa y por pasiva que no van a apoyar al señor Mas, etcétera, al final, puestos entre la espada y la pared de eso o convocar nuevas elecciones, pues la CUP le hará un contrato a plazo fijo a Mas para que en 6 meses desconecte de España. Le darán presidente con esa condición. ¿No? Vamos a dejar de discutir el programa de gobierno, porque aquí, primero, es imposible poner de acuerdo a Convergencia con la CUP sobre un programa de gobierno. Es como poner de acuerdo a Podemos con el PP, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar puntos de acuerdo entre ellos. Pero bueno, como no se trata de eso, como no se trata de gobernar, sino de independizarse, pues hacemos un contrato temporal y usted desengancha de España en 6 meses, y si no lo hace, pues entonces le tumbamos. Yo ahora creo que tiene otro punto de vista, creo que no vislumbra, no vaticina esa hoja de ruta, ¿no? Exactamente, yo creo que la CUP verdaderamente cree y propone, digamos, en paralelo, la independencia y un cambio de modelo social. Y entonces ellos lo dicen muy abiertamente, pues en esta nueva sociedad, en esta nueva manera de hacer política, no tiene ningún sentido que el que la encabece sea la misma persona que ha sido la cabeza visible de la política como la hemos vivido hasta ahora y que nosotros queremos cambiar. Hai un nacionalista confeso en esta mesa, que é Carlos Aymerich, que foi deputado do Bloque moitos anos. Bueno, moitos anos, sí, en Madrid e en Santiago. Bueno, eu creo que o galego enténdese, non? Eu entendo o catalán, é unha lingua, vamos, bastante clara, pero podo falar tamén en castelán, digo... Vamos a ver, eu quero felicitar os autores, é un libro de intervención política, está moi ben, é un libro que se fai ás portas dunhas eleccións, está moi ben, porque isto fomenta o debate. Eu non estou de acordo con moitas das teses do libro, pero eu creo que iso non é importante é debatir, o importante é poder ter un contraste de ideas, non? Sobre as balanzas fiscais, porque creo que hai 2 planos sobre os que estamos discutindo. Eu creo que as balanzas fiscais, cando se fan, e si se fan noutros países, e o método do fluxo monetario, o método da carga-beneficio, non son un invento nin do goberno español, que agora fai esas contas, creo que públicas territorializadas, me parece, nin do goberno catalán. Outra cousa é que se fagan por parte de gobernos ou de entidades oficiais, fanse por universidades, ás veces están financiadas públicamente ou reciben algún tipo de axudas, non? Pero eu sí que creo que cando se fan as balanzas fiscais é con algunha intención. No caso do goberno español, digo, son as que nos afectan no caso galego, esas 2 que se afixo o goberno español no 2014 e 2015, hai unha intencionalidade política clara. Miren, Galicia non é viable. No caso de que eventualmente Galicia quisese andar en solitario, non sería viable, nos dependemos, non, da solidaridade e da redistribución que realiza o goberno español, e fundamentalmente dependemos de Madrid. Porque claro, o que
demostran estas contas, as españolas, logo podemos falar das catalanas, é que quen é máis solidario e que ten máis déficit fiscal é Madrid. Claro, logo veremos como se calculan, porque resulta que a Casa Real non le imputan a todos, todo o funcionariado que está en Madrid non le imputan a todos, etc. Entón, esa sería unha primeira cuestión, pero a min hai datos que non me cadran, e digo porque debo ser casi o único nesta mesa que non é do PSOE ou non foi do PSOE. Que me parece... Lloran, pois somos tampouco, perfecto. Fun nin son. Bueno, estiveches nas... Non, nin fun nin son. Ben, militei nunca no Partido Socialista. Aquí hai un estudio tamén dun socialista como Leiceaga, non? Con Manolo Lago, que estudian no que se chama Foro Económico de Galicia o impacto que tería a independencia de Cataluña. E din, bueno, sería un impacto entre 11 e 15.000 millóns de euros anuais. O sea, que estaría próximo ás cifras de más. E isto suporía que Galicia perdería anualmente entre 800 e 1.000 millóns. Pero a pregunta cale, Carlos? No, a pregunta é cales son as cifras, porque se as cifras son as de más, se as cifras son as do Conselleiro de Economía, se son as que dan no libro, se son as de Leiceaga, un xa se perde, por tanto, entende que as balanzas fiscais teñen unha finalidade claramente política. Poderíamos falar de fluxos comerciais, poderíamos falar de como está evolucionando o crédito. Un dato que se di pouco, non? En Galicia temos neste momento 57.000 millóns en depósitos, en créditos concedidos en Galicia, isto está descendendo, son 44.000, é dicir, hai unha drenaxe de diñeiro galego para fora. Por onde va? A pregunta é, eu creo que cando falamos realmente... Por eso. Bueno, é que eu creo que tamén temos que falar disto aquí, non? Entón, eu creo que o que se está debatindo non é tanto se un país é viable ou non, se fose independente a partir dunhas balanzas fiscais, porque non deixa de ser unha especie de instantánea, unha foto fixa e a viabilidade pois dependerá de moitas cousas, senón unha cuestión que eu sí que non estou de acordo con Roberto, democrática. Eu creo que as razóns de independencia de moita xente en Cataluña, non sei se maioría ou non, pero para saber se son maioría habría que permitir un referéndum que o PSOE, por exemplo, parece que non está disposto a autorizar, e non se reducen a economía, van máis alá. Por decirlo gráficamente, o que di moita xente, que queremos un Estado no que se seamos cidadáns e non súbditos. Eu non sei se en Cataluña pois houbo presións, houbo condicionantes, eu sei que vostedes estiveron en todos os medios públicos e privados. En todos os públicos, no. Do Estado español, sí. Sí, pero en Cataluña no. Pero a mí xa me gustaría que outras teses, outras teses, verdade, que non van precisamente na liña dominante a nivel de Estado, tivesen esa mesma repercusión, ese mesmo impacto, esa mesma presencia en televisión española, Onda Cero, etc. Claro, é que diso tamén hai que falar, porque se falamos do debate, falamos neses termos. Entón, eu creo que a cuestión é esa. Se se quere saber se hai maiorías ou minorías, ou se o dereito de autodeterminación é democrático ou non, por favor, que se lle dé a voz ao pobo catalán, que se permite un referéndum con todas as garantías. Eu creo que esa sería a cuestión. Señor Borrell. No, yo lo siento, pero no puedo contradecir los argumentos que expone su contertulio sobre Galicia porque no me, en concreto, él reclama el famoso referéndum. Al respecto, entiendo, ¿no? Sí. Que los argumentos económicos no son suficientes en este debate y que hay eu podo compartir, despois de ler o libro, efectivamente, pois parece serio. Hai nos tamén libros tamén que parecen serios. Quero decir que os números, como decía Churchill, pois convenientemente torturados poden decir o que un queira, non? E sobre todo falando de balanzas fiscais. Hainas de todo tipo e con intencionalidades políticas diversas. Tamén hai algunhas, verdade, que se fan en Galicia con intencionalidades políticas moi claras que son xusto as contrarias. O que quero decir é, primeiro, non é só máis quen fala de 15.000 millóns, tamén aquí Leiceaga e Lago falan deses 15.000 millóns, por lo que se refire a Galicia, por tanto, en segundo lugar, hai unha razón política de fondo, ¿no? Pero esa está bien explicada. Hay un capítulo del libro, me permitís, hay un capítulo del libro dedicado a la autodeterminación, a la consulta, que yo creo que es muy ilustrativo de esa, bueno, decir, no la voy a explicar yo, vosotros sois los autores del libro, pero es muy ilustrativo. ¿Por qué no la consulta? Es decir, no solo habla de números, el libro habla también de política. No, vamos a ver, nosotros no decimos... Es un libro que pretende ser más aséptico de lo que parece verse interpretado. Nosotros no decimos ni sí ni no a la consulta, decimos simplemente que en Cataluña se ha explicado a la gente que el derecho a la autodeterminación es un derecho universalmente reconocido y practicado en todas partes y reconocido en todas las constituciones del mundo. Es lo que han dicho, y está recogido así textualmente, Mas y Junqueras, ¿no? Cuando dice en Estados Unidos se permitiría hacer eso, la Constitución española
comparada con otras no es una constitución democrática, etc. Y lo que nosotros argumentamos, con pruebas al apoyo, es que ni la constitución alemana, ni la americana, ni la francesa, ni la italiana reconocen el derecho a la autodeterminación. Ni la suiza, ni la austríaca. Que Nin no a turca tampouco, efectivamente. Claro. No conocemos, pero bueno, vamos a coger cuatro Pero no Reino grandes. Unido parece que sí. No, porque Sí, no hay sí, constitución en el Reino Unido. Sí, sí. No. E a xurisprudencia do Tribunal Internacional de No, Xustiza no pero- caso de Kosovo tamén, claro. No, tampoco. Sí, sí. Tampoco. No, sí, sí. Tampoco. Sí, sí. Lo siento, pero no vamos a entrar a un sí y no. Documéntese usted, está perfectamente reconocido que la sentencia de ese tribunal deja bien claro que eso es un caso excepcional que no tiene extrapolación posible. Pero limitémonos a Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, que son países difícilmente calificables como de no democráticos, ¿verdad? Pues bueno, estos países no reconocen el derecho a la autodeterminación de sus pueblos. Y fíjese, yo no estoy sustantivamente en contra, simplemente lo que digo es que el argumento que se ha explicado mis compatriotas catalanes, que ese es un derecho universalmente reconocido y que todas las constituciones democráticas lo reconocen, no es cierto. Eso es lo único que decimos. Eso no es cierto. Y luego saque usted las conclusiones que estime oportunas. Gonzalo Caballero. Bueno, a ver, yo voy a ampliar un poco el foco de preguntas, aprovechando que está el invitado, no solamente a la cuestión catalana, Los que yo invitados. creo que los invitados. A Joan, además, yo creo que hay que agradecerle, entre otras muchas cosas, y toda la contribución al Libre, el haber tenido la capacidad de ser el detonante de que Borrell vuelva a tener un papel activo en la política nacional, que los que lo conocemos y nosotros hemos compartido primarias ya hace casi 20 años apoyándolo desde aquí y trabajando después en muchos foros con él, lo cierto es que yo creo que ha sido un detonante importante para sacarlo del mundo más internacional, del Parlamento Europeo, dar conferencias y devolver un poco al debate político nacional. Sobre el tema de la Cataluña, yo creo que hay muchas cosas que han dicho y que se podrían decir. Yo creo que al margen de todo ello, y creo que también los invitados pueden dar su planteamiento, hay un debate político y un planteamiento político sobre mayorías cualificadas para pedir este tipo de cuestiones, hasta qué punto un referéndum es determinante o tienen que repetirse referéndums consecutivamente hasta lograr lo que se busca. Podríamos entrar en argumentos relativos hasta qué punto desde una doctrina que yo creo que los invitados, o desde luego Pepe Borrell, a quien conozco, creo que comparte, de internacionalismo y de más allá de las cuestiones de las naciones, que los individuos son los que están encima de las balanzas y de las cuentas públicas, y que esto de los territorios al final, para los que tenemos una visión socialdemócrata y socialista de la realidad, es ya asumir de por sí un determinante territorial que sesga las necesidades que tienen individuos con distintas escalas de renta en los distintos lugares del territorio dentro de España y cuando menos dentro de la Unión Europea, en la cual cada vez estamos más involucrados, por no abrir el foco. Yo quería plantear a los invitados un par de cuestiones. La primera va directamente a Pepe Borrell. Y va en la línea de, yo leía el otro día una declaración en la cual le preguntaba en una rueda de prensa algo así como, ¿usted ya está dispuesto a entrar en un gobierno? Estas hipótesis que hacen los periodistas. Y el titular que él daba, lo digo para que lo aclare, decía que algo así como que ser ministro de un gobierno de España es siempre un honor y que nunca se le podría hacer un feo, que no sería correcto hacer un feo. Yo quería preguntar si más allá del titular general, que todo está, si hay una vocación después de que Joan te haya vuelto un poco a la política nacional, y sé que bueno, la relación con la organización está como está. Yo creo que lo complicado es que haya posibilidad de que el gobierno también sea cómo se va a configurar el gobierno, pero hay disposición en este cambio de ciclo, de etapa de Josep Borrell de volver a ocupar un papel en algún lugar distinto, simplemente al mundo de las ideas, del think tanks, de debates y de planteamiento. Esa era una cuestión para... A ver, pues contestamos a esta. Tiene amigos para eso, ¿eh? No, vamos a ver, Gonzalo, tú lo sabes muy bien que esa clase de respuestas son una manera de tirar pelotas fuera, ¿no? De decir, oiga, no me pongas tener un compromiso. Yo he sido ministro muchos años, he estado en política muchos años y ser ministro es un honor al que nadie puede ser insensible, es una obviedad que no quiere decir nada en particular. Pero déjame que te haga una reflexión con respecto al libro. Este libro no está escrito para decir aquí estoy yo. Y sería bueno que nos acostumbráramos a que se puede intervenir en el debate político sin pretender ocupar un puesto político, ¿no? Que la política no es solo una función reservada a los que son o quieren ser cargos públicos. La política debiera estar socializada y deberíamos participar en ella, no para conseguir que después de lo que has dicho te lo premien de una manera o de otra. Es sano y bueno y creo que necesario que los que hemos tenido la suerte de tener mayor
conocimiento de algunas cosas, pues contribuyamos al debate y a la información de los ciudadanos sin que por eso pretendamos nada. Pero no hay ninguna oferta política que estaría en condiciones de aceptar. Me remito a lo dicho, porque cualquier otra cosa que diga será objeto de pregunta en la siguiente tertulia. Y remitiéndome a lo de torturar los números, que tienes mucha razón, los dos somos ingenieros y sabemos que los números se les puede hacer decir muchas cosas, pero dicen lo que dicen. Sí, dicen lo que dicen y tenemos una cierta urticaria a la manipulación aritmética. Y precisamente porque sabemos que a los números se les ha hecho decir lo que no dicen, hemos escrito en este libro un par de capítulos metodológicos para que la gente entienda no el número concreto, sino las distintas formas de calcular ese número, ¿no? Porque si yo te digo ahora que los 16.000 millones son el resultado de un método de cálculo que se llama técnicamente el método monetario con neutralización del déficit público estatal proporcionalmente a los ingresos y sin incluir los intereses en la componente cíclica del gasto, no hay nadie de los que nos esté escuchando que haya entendido una sola palabra de lo que eso quiere decir. Pero esta manera de calcularlo es una de las muchísimas otras maneras que hay. Y en el libro lo que pretendemos hacer es explicarlo. Mire, calculado así quiere decir esto, calculado así quiere decir esto, neutralizar quiere decir eso. Se puede neutralizar de esta manera o de la otra, y en cada caso tiene un significado concreto. Y los 16.000 millones es una de las fórmulas que tiene un significado que no es el que se le atribuye, y a eso es lo que hemos Gonzalo querido tenía una segunda contribuir fundamentalmente en el debate. Yo en ningún momento, yo no tengo claro que el libro no es ningún tipo de detonante para que Borrell intente ocupar un cargo público o institucional, simplemente que uno al final lo que hace lo pone otra vez en el disparadero, en la opinión pública, y al final, quieras o no, pues estás en un escenario en el cual hace un par de años no estaba, por lo menos de protagonismo, no para ocupar a alguien que ha estado en todas las instituciones. La segunda pregunta tenía varias, pero como hay que ir, voy a hacer una reflexión. Quería pedirte una reflexión que yo creo que mucha gente también va a agradecer, aunque sé que la política nacional no está en tu principal agenda, sobre cómo estás percibiendo el escenario político del país. ¿Y hasta qué punto crees que la izquierda, no sé exactamente qué es lo que tú ves en el tablero que debe representar la izquierda en España, es decir, del discurso más europeísta de izquierdas, cómo se está plasmando, cuál es el posible escenario de juego de alianzas que pueda haber y cuál debe ser el programa económico que puede tener el país? Algo de política más nacional. Así para empezar. Moderadora, protéjame usted. Así para empezar. Dice algo. Así un bueno, alguna cuestión. Yo digo que des alguna pincelada, que seguro que la gente está deseando oír algo más de política nacional y de cómo la izquierda puede buscar un juego de alianzas para ofertar algo que nos haga hay mucha gente que tiene un vértigo con situación. respecto al panorama político actual, a lo que pueda suceder el próximo 20 de diciembre, una especie de cantos de sirena con respecto al futuro. Yo no sé si Borrell está atosigado o piensa que estamos en un momento complicado. Hombre, estamos en un momento de cambio porque la izquierda no es la misma antes que después de la crisis. Porque la sociedad española no es la misma antes que después de la crisis. La crisis ha desestructurado a la sociedad española y la de muchos países europeos, y la catalana en particular. Buena parte de lo que está pasando en Cataluña es la respuesta social a una crisis que ha desvertebrado a las clases medias, que ha empobrecido mucha gente y que ha hecho fácil señalar a un enemigo exterior como causante de los males que sufre la sociedad. Y en España también ha pasado algo parecido. La sociedad española reclama hoy soluciones a unos problemas que no existían en el 2008. Y por eso la representación política de la izquierda, que había fluido tradicionalmente a través de los partidos socialdemócratas, en España y en muchos países europeos empieza a fluir a partir de otras formaciones políticas que han sido más capaces de representar el dolor social que la crisis ha causado. Eso no quiere decir que tengan mejores soluciones. Digo que representan mejor el dolor, no que sepan... De momento, por lo menos. Sí, pero no que sepan mejor cómo curarlo, sino que han encontrado allí una forma de expresión que no se había canalizado de otra manera. Y ese es el nuevo escenario. Y en ese nuevo escenario, en ese contexto tan diferente, ¿cree que Pedro Sánchez es el líder que necesita el Partido Socialista en estos momentos? Es el líder que tiene el Partido Socialista. ¿Y el que necesita? Es el que tiene. ¿Podría tener otro mejor? Pero naturalmente si se muriera mañana habría que encontrar otro, pero es el que tiene el Partido Socialista, el que está haciendo lo que tiene que hacer, y hay que dejarle trabajar para que nos proponga un programa de gobierno en base al cual los electores le van a juzgar. Pero los partidos se equivocan a veces al elegir a sus líderes. Los partidos se equivocan, como toda organización humana, muchas veces, en muchas cosas.
pero deje usted que los electores juzguen lo que el Partido Socialista les va a proponer, ¿no? Solo una cosa, pero los partidos a veces se equivocan al elegir a sus líderes y a veces se equivocan al dar marcha atrás en la elección de sus líderes. Tuco Cerviño. Sí. Bueno, aprovechando la presencia de estos dos ingenieros, economistas, expertos en management, etcétera, político, en el caso de Pepe Borrell, voy a hacer cambiar un poco el tercio y hablar de historia. A ver, sí, preguntar sobre historia, porque... Caray, estamos sí, hoy... Claro, no, porque el libro Habrá no que habla... escribir otro libro, ¿eh? Porque... Pero le voy a... Concretando. Sí. Claro, al ser el último tengo que concretar. Voy a concretar. Si me dejas leer un párrafo muy breve. Esa es mi afición a leer párrafos en el plató. Bueno, ellos son dos catalanes ilustrados, seguro que me pueden contestar. Sí, en el libro de Claudio Magres, El Danubio, que es uno de los libros más hermosos que he leído yo últimamente, dice: este tramo del Danubio es un teatro de grandes batallas como la de Hochschild o de Blenheim, en la que el príncipe Eugenio y el duque de Marlborough, durante la Guerra de Sucesión Española, derrotaron en 1704 al ejército francés del rey Sol. Es decir, una batalla de la Guerra de Sucesión Española se produce en el Imperio Germánico. El teatro de operaciones fue Italia, fue Francia, fue la península, no solo fue Barcelona. Por cierto, quien cercó Barcelona no fueron los españoles, fueron los franceses. Quien tomó Barcelona fue el ejército francés del rey Sol. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero preguntarles a ellos, yo sé que tienen su opinión y por eso, pero su opinión autorizada es lo que quiero que los espectadores escuchen, ¿no? ¿Qué opinan sobre el mito, y yo lo califico de mito? Todas las naciones tienen mitos, todas, no solo Cataluña, pero ¿qué opinan sobre el mito de España contra Cataluña? Esa idea de que la guerra de sucesión fue una guerra de España contra Cataluña, o que incluso se ha llegado a decir que la guerra civil española fue una guerra contra Cataluña. Y me gustaría recordar a los 4.000 gallegos asesinados entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del 36. No explica muy bien esos asesinatos de casi 4.000 gallegos, entre otros, por cierto, un tío de Roberto, que fuese una guerra de España contra Cataluña. Esa es la pregunta. Joan, yo tengo algunas ideas al respecto, pero Joan, que es más joven... Bueno, yo voy a hacer una muy corta. O sea, digamos, en ese momento la sociedad catalana también se dividió y se defendía un concepto de España contra otro concepto de España. Entonces, hay libros, digamos, escritos por historiadores, digamos, partidarios de la independencia, que dicen, entre las clases dirigentes hubo una buena parte de los que se apuntaron a la causa austracista por puro oportunismo, y entre las clases sencillas por un sentimiento antifrancés que venía de 1640. Y en cualquier caso, nadie estaba, digamos, por la labor de una Cataluña independiente, sino que en todo caso era un concepto de España contra otro concepto de España. Y eso, digamos, está establecido por los historiadores que a día de hoy defienden la independencia de Cataluña. Josep Borrell. No, que es verdad que en Cataluña se ha utilizado mucho el concepto de Cataluña, España contra Cataluña, ¿no? Y en eso el franquismo ha tenido, desgraciadamente, un impacto tremendo, ¿no? Y de hecho, en Cataluña se dice, en el 36-39 los aviones españoles bombardeaban Barcelona. Y yo decía, perdone usted, los aviones que bombardeaban Barcelona eran los mismos que bombardeaban Madrid, y además no eran españoles. Financiados por algún catalanista ilustre. Bueno, pero no se puede decir que era España que bombardeaba. O cuando dicen, Pascual Maragall dijo un día, yo no quiero recordar cuando el ejército español entró por la diagonal de Barcelona en el 39. No, perdona, no fue el ejército español, fue el ejército franquista. El ejército español, el de la República, estaba defendiendo Barcelona. Pero esta asimilación de España con el régimen franquista, dolorosa y desgraciadamente, ha tenido lugar y se explota y se buscan raíces profundas en la historia y se tergiversan conceptos como el de nación, que se utilizan en unos momentos históricos en los que no existían. Cuando Rajoy dice España es la nación más antigua de la historia, porque desde los reyes católicos, oiga, en tiempo de los reyes católicos el concepto de nación existía tan poco como el concepto de chip. O
sea, no había naciones. Las naciones son un invento de la Revolución Francesa. Hasta entonces lo que había eran dinastías, señores feudales. Que es la guerra de sucesión. Sí, y en 1714 tampoco existe la nación catalana. Lo que hay es una toma de posición de las élites dirigentes catalanas a favor de un candidato al trono de España en contra de otro. Pero la mitología, todas las naciones necesitan mitos fundadores, también la española los tiene. Por supuesto. También los tiene, con una diferencia, que en España no vamos a poner flores al sepulcro del Cid, y en Cataluña van a poner flores al sepulcro de Wilfredo el Belloso, o sea que unos cultivan más los mitos que otros. Bueno, nos queda un minuto nada más y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por Europa. Fue presidente de la Eurocámara, ha advertido que este proceso de disgregación no solamente tiene que ver con lo que está pasando en el Estado español, sino que es un movimiento que está pasando en el conjunto de Europa. La posibilidad que Gran Bretaña decida finalmente abandonar la Unión Europea, ¿está en riesgo la Europa que hemos conocido en el último medio siglo? Sí, yo creo que sí, que no quiero ser agorero, pero hasta ahora Europa siempre había salido revitalizada de sus crisis. Se dice en Bruselas, Europa crece con la crisis. Viene una crisis, se supera la crisis y eso es un impulso para seguir avanzando. Pues yo creo que esta vez puede ser diferente, que esta vez el impulso no puede ser puede que no sea para pisar el acelerador, sino para poner el freno y la marcha atrás. La crisis de los refugiados, la crisis del euro, la posible salida del Reino Unido, que demostraría que no se es miembro de la Unión Europea para siempre, pues son tres crisis conjuntas que podrían hacer que no salgamos de esta reforzados, sino con tendencias disgregadoras en el interior de algunos países, y España no es una excepción, y en Europa en su conjunto. ¿Qué le dicen fuera sus colegas, las personas con las que se ha ido encontrando en su trayectoria política y de pensamiento, de lo que está sucediendo en España, de la cuestión catalana? ¿Cómo se ve desde fuera? Pues depende con quién hables. Hay gente que dice que España tiene un problema claro de definición de su identidad, ¿no? Que España ha salido mal cocida del horno de la historia, ¿no? Y está fragmentada entre identidades que no acaban de encajar en un conjunto, y otros que insisten en que el camino del futuro no pasa por aumentar el número de entes soberanos que hay en Europa, sino más bien al contrario, en hacer converger las soberanías de las que ya existen hasta idealmente llegar a una soberanía común. El primer ministro Valls, francés, lo decía el otro día, ¿no? El camino no es dividir los estados nacionales en fracciones más pequeñas, sino en compartir más la soberanía de los entes soberanos existentes. Esto es... Pero también encuentras gente que te dice lo contrario. El otro día un amigo italiano del Véneto decía que Cataluña es el modelo del Véneto. Tenemos que seguir los pasos que da Cataluña porque solos nos autogobernamos mejor. Y yo le decía, sí, pero eso no es volver un poco a las estructuras políticas de la Europa de 1600, 1700. Sí, pero eso sería mejor. Yo tengo mis dudas de que sería mejor. Sería mejor porque el autogobierno de partes pequeñas tiene mejores resultados. Y decía, es que Europa es justo lo contrario. Europa es tratar de hacer un gobierno del conjunto. Y ahí está la gran disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a la globalización? ¿Cómo los europeos supervivimos frente al mundo global? Ya para terminar, una pregunta que quiero compartir para los dos. Hablamos mucho de la percepción que tenemos en el conjunto del Estado de Cataluña. ¿Qué pensamos desde Galicia de Cataluña? Ahora la pregunta quiero hacer a la inversa. ¿Qué se piensa desde Cataluña de Galicia? Empiezo por ti, Joan Llorac. Es difícil responder, pero yo cada vez que vengo me encuentro con ejemplos de lo que llamaríamos mejores prácticas, de las cuales aprendo mucho. O sea, no es por hacer la pelota, pero de verdad, digamos, hasta hablando con políticos, con empresas, con tal, siempre ves ejemplos de prácticas punteras, de mejores prácticas, que siempre me hacen realizar la misma pregunta que hoy he hecho, de decir, ¿cómo es que en el ranking de renta per cápita Galicia no está en posiciones más avanzadas? O sea, a mí me sorprende que no sea así. Josep Borrell. Sí, que probablemente la renta per cápita nominal que tiene Galicia no se corresponde con la realidad de su economía y su sociedad.
Pues un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Joan Llorach, Josep Borrell, por acompañarnos esta noche. Estaríamos mucho más rato conversando con ustedes. Invítenos más frecuentemente. Bueno, pues cuando quieran. Tienen las puertas abiertas para hablar con calma de este mundo tan complicado en el que vivimos y con tantas puertas abiertas para salir o para entrar. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un auténtico placer. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más cosas que han sucedido hoy, de cara a ese 20 de diciembre, en el que vamos a volver a votar.